ayúdenos para poder nosotros llegar a ellos también y poder llevar este precioso mensaje de salvación del nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Cuando ya estemos un grupo adecuado de hermanos, quiero decirle que vamos a estar trasladándonos, ya no solo en las casas, vamos a estar reuniéndonos los días domingos, ya en un lugar adecuado, en un no quiere decir que las casas no sean adecuadas, porque hoy hablábamos con el hermano José acá y quiero decirle que la iglesia inició en las casas y la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio de 4 paredes y de techo. La iglesia somos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted sígueme ayudando a orar, hermanos, para que el Señor siga moviéndose, abriendo las puertas a nuestro favor. Gloria a Dios, porque lo único que pretendemos es llevar el nombre de Jesús a otros donde no les ha llegado. Amén. Gloria al Señor por eso. También quiero comentarle, hermanos, de que tenemos algo bien especial en estos días. Gloria a Dios, vamos a estar acompañando a la iglesia Centro Vida, allá, hermanos, en la ciudad de Hicksville, en el estado de Nueva York. Vamos a estar lo que es el próximo 28 de marzo. Ahí vamos a estar confraternizando con los hermanos. Ellos están cumpliendo 2 años de haber inaugurado este lugar y tienen una muy bonita congregación. El pastor Valmoris y su esposa, la hermana Daisy Hernández. Que el Señor les bendiga. Gracias por la confianza y vamos a estar con ellos en este fin de semana. Gloria al Señor. Hermanos, busque por favor en su Biblia el libro del profeta Jonás. Amén. Gloria al Señor. Busquen su Biblia, el libro del profeta Jonás. Vamos a estar leyendo unas porciones bíblicas con respecto a este libro para el mensaje y la enseñanza de esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Siempre que hablo de Jonás, me acuerdo yo del canto dominical. Yo no sé si se acuerda ese cantico dominical para los niños, aquel que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. No vaya a ser igual usted que Jonás. Gloria a Dios. Si tiene Jonás, póngase de pie. Gloria a Dios. Ahí en su casa usted póngase de pie. Abra su Biblia. Gloria a Dios. Es un buen momento para que podamos leer la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro del profeta Jonás. Si usted lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaz, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a una ciudad que se llama Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Ayúdenme a orar juntos. Señor Jesús, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Bendíganos en este momento. Gracias que nos permites estudiar, aprender de ti, escuchar, Señor, de tu palabra, porque esa nos ayuda a incrementar nuestra fe, Señor. Unge tus labios, unge los oídos, todos los hermanos que nos ven, Señor, los que nos acompañan, los que les damos estudio acá, Señor, en esta ciudad de Las Vegas, que seas tú tocando cada mente, cada corazón, para que sean transformadas esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esta tarde, teniendo como un marco lo que es ese cántico de la escuela dominical de los niños, quiero hablarle por algo que se llama las 4 condiciones del hombre. 4 condiciones, las 4 etapas en las que el hombre vive, las 4 seasons que el hombre puede atravesar dentro de su vida. La vida de Jonás, quiere decirle, hermano, la podríamos resumir con ese cántico que hicimos al inicio. Por no haberle hecho caso a la palabra de Dios, le sucedieron cosas que nunca él se hubiera imaginado
¿qué le sucedería? Por huir de la presencia de Dios, incluso a él le tocó pagar su propio pasaje. Cuando es la voluntad de Dios, quiero decirle, hermanos, de que él paga todo por usted. Usted no va a poner nada de su bolsa, sino que el Señor dice, yo quiero que hagas ese trabajo, te encomiendo esta tarea, el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a poner las personas adecuadas en el camino, el Señor va a poner una unción especial y ningún gasto va a venir de parte suya, porque es Dios quien está abriendo las puertas, es Él quien lo está mandando. Usando a Jonás, hermanos, como base para este ejemplo en esta enseñanza, las 4 condiciones del hombre, quiero que analicemos según lo que pasa en la vida de Jonás. Este libro del profeta Jonás, hermanos, está en 4 capítulos, según el orden canónico que tiene la Biblia. Y este profeta, hermanos, son 4 capítulos. Cada uno de esos 4 capítulos tiene una etapa de lo que Jonás vivió, de lo que Jonás es, de lo que Jonás hizo, tanto para huir del Señor y las demás cosas que vamos a ir viendo. El capítulo 1, hermanos, es trágico lo que sucede. Es muy, pero muy malo, como le sucede a cualquier hombre, cualquier ser humano, cualquier mujer, algún niño, algún joven, algún adulto, alguna persona en la tercera edad, hermanos. Dice el versículo 3, yéndose lejos de la presencia de Dios. Qué tremendo, eso es lo más triste que puede haber para un ser humano. Huir de la presencia de Dios, no querer estar cerca de Dios, no querer estar cerca de donde el Señor está. En esa presencia del Señor es donde tenemos un refugio muy bueno, es donde no nos falta nada, donde tenemos protección, donde tenemos provisión. La presencia de Dios, hermanos, es aquello que nos cuida, aquello que nos protege, la presencia de Dios. Pero Jonás, dice el versículo 3, que él se fue lejos de la presencia de Dios. Al irse lejos de la presencia de Dios, empezaron a sucederle cosas en su vida que no le hubieran sucedido. El capítulo 1, hermanos, podemos denominarlo de este libro del profeta Jonás como huyendo de Dios. A Jonás, quiero decirle, el Señor le habla y lo está enviando a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Eso es lo que el Señor le pide directamente a Jonás que haga. Quiero que vayas a Nínive porque el pecado que hay allí en Nínive, igual que el de Las Vegas, quiero que vayas ahí y les prediques y les digas de arrepentimiento, porque de aquí a tantos días, ya vamos a ver la cantidad de días, a tantos días yo voy a destruirlos a todos ellos por causa del pecado. Nínive era una ciudad, hermanos, que tenía una población de personas muy malas, muy sanguinarias, hermanos, que mataban como les diera la gana a ellos. Inclusive, hermanos, Jonás, quiero decirle que se siente y dice, ¿cómo yo, siendo un profeta de Dios, yo que soy del pueblo de Dios, escogido por el Señor, yo no voy a ir a Nínive? Eso no lo puedo hacer. Eso es una ciudad muy fea, una ciudad pagana, una ciudad donde hay idolatría, una ciudad donde hay mucha pecado. Yo no voy donde ellos, esos son muy malos. Mejor que el Señor los aniquile, que los mate, que esa ciudad se termine. Y Jonás, hermanos, sin hacerle caso a Dios, Jonás se va. ¿Cuánto están poniendo atención a eso? Él se va de ese lugar y dice, yo no voy para donde Dios dice, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Jonás, como le denominamos este capítulo, hermanos, huye de Dios. El propósito de Jonás, hermanos, era huir a un país lejano. Versículo 3, hermano, nos está diciendo, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, un país lejano, ubicado, esta ciudad de Tarsis en España, ahí donde está ubicado, en el otro extremo del Mediterráneo, no por donde el Señor lo estaba mandando, no que él quería ir allá por el otro lado, donde lo más lejos que pudiera, al otro lado del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Podría haberse ido Jonás, hermano, a este lugar, porque él dijo, yo no quiero irme lo más lejos que pueda, no quiero obedecer a Dios. Yo espero que usted no diga esas palabras y que usted un día diga, yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios. Jonás quiso huir. Cuando el Señor le habló, Jonás huyó, se fue de la presencia del Señor. Quiero decirle que Tarsis, hermanos, representa entonces
para la vida del ser humano representa los caprichos del ser humano. Tarsis está representando a todo aquello que yo quiero hacer y que no quiero darle cuentas a nadie. Tarsis está representando el no hacer la voluntad de Dios. Tarsis también representa ir en contra de la voluntad de Dios. Y Tarsis representa no escuchar, taparse los oídos a lo que Dios le está diciendo que usted haga. Tarsis, hermanos, está representando todo lo que Dios no quiere que usted haga. Jonás, por su parte, sin importarle lo que el Señor había dicho, él insiste en ir a Tarsis, que incluso él de su propio dinero, él paga el pasaje para ir a Tarsis. Insistir en ir a este lugar cuando Dios lo está sacando, cuando Dios le está diciendo te quiero en este lugar, cuando el Señor le dice yo no quiero que vayas allá, yo quiero que estés, que vengas aquí hables de arrepentimiento. Fíjese que a Felipe le sucedió exactamente lo mismo, con la diferencia que Felipe sí hizo la voluntad de Dios. Felipe estaba en Samaria bautizando, hermanos, capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que Felipe llegó a Samaria con un gran avivamiento cuando se dio la persecución de la iglesia y Saulo de Tarso, hermanos, asolaba la iglesia y mataban a los cristianos. Esteban, el primer diácono, hermanos, el que conocemos, el primer mártir de la iglesia, fue matado a pedradas. Entonces todos huyeron fuera de Jerusalén y eso ocasionó que el evangelio se expandiera a otros lugares. Dentro de esos diáconos estaba Felipe, hermanos, y Felipe llega, se convierte en un gran evangelista, termina llegando a Samaria y dice la palabra del Señor que se bautizaban hombres y mujeres y todas las personas se bautizaban en el nombre poderoso de Jesús. Y bajo ese gran avivamiento, hermanos, donde mucha gente venía, creía y Felipe decía, wow, vean que todo mundo está creyendo en el Señor, todo mundo cree en el Señor. Aquí me gusta estar aquí en Samaria. Allá de Jerusalén nos sacaron, hasta mataron a pedrada a Esteban y ahora aquí yo tengo un gran avivamiento, todos creen en Jesús. Felipe estaba en ese avivamiento, pero el Señor lo saca de ahí y se lo lleva de estarle hablando a multitudes, se lo lleva a hablarle a una persona, al etíope, eunuco, a uno le fue a hablar. Y Felipe no le dijo, no, Señor, yo no hago lo que tú digas, yo aquí estoy bien en Samaria, yo de aquí no me muevo, a mí aquí me gusta. Felipe nunca dijo eso. Felipe dijo, lo que usted diga, mi Señor, como usted mande, mi Señor. Si eso es lo que usted quiere que yo haga, yo dejo todo esto de acá y yo me voy a hacer la perfecta voluntad tuya, Señor. Por su parte, Jonás no hizo eso. Jonás insistió en hacer la voluntad de él. Jonás insistió en ir en contra de la voz y de la voluntad de Dios. Jonás insistió en salirse con lo que a él le daba la gana, con sus propios caprichos. Qué tremendo eso. Eso le trae unas consecuencias, el huir de la palabra de Dios, el huir de la presencia, el huir de la voluntad de Dios. Dice el último versículo del capítulo 1, ese capítulo al que denominamos huyendo de Dios. El último versículo dice, el versículo 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjense, hermanos, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Amén. El Señor todo lo sabe. Él es omnisciente y Él todo lo sabe, lo de todos nosotros, incluso cuando ni siquiera tenemos la palabra en nuestra boca, cuando ni ya apenas empieza a llegar al pensamiento nuestro, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Él es omnisciente, es uno de sus atributos. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos irnos a Tarsis, es decir, hacer nuestra propia voluntad, cumplir nuestros caprichos, el Señor se va a encargar de cerrar todas las puertas. Y le dice, aquí no te quiero. Y Él cierra una puerta, cierra la otra. Tú eres un escogido de mí. ¿Cuántos son escogidos del Señor? Amén, amén. Amén. Usted es escogido del Señor. Él dice, no, yo te escogí. Es que tú no vas para donde tú dices, tú vas para donde yo digo y yo te voy a traer para acá. El Señor, hermanos, incluso hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo que nosotros querramos, sino que hasta que nos rindamos a la voluntad de Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Consecuencia de esto, de lo que le pasó a Jonás, es que estuvo en este pez grande, hermanos. 3 días estuvo en este lugar, que se lo tragó 3 días y 3 noches. Yo quiero, hermano, en el nombre de Jesús, que usted no pase adentro de un pez 3 días y 3 noches. ¿Se ha puesto a imaginar usted, hermanos, cómo estuvo Jonás allá dentro de este pez grande? La número 1, como vimos el domingo pasado, estaba en tinieblas. Adentro de ese pez no había energía, no había luz. Él estaba a completa oscuras. Está en tinieblas. Esto nos hace pasar a la etapa número 2 de todo ser humano, que es el capítulo 2 del evangelio, del libro de Jonás, hermanos. Y este capítulo 2 lo llamamos corriendo hacia Dios. Fíjese que cuando ya suceden muchas cosas al ser humano, le pasa un tropiezo, el otro, le va mal de este lado, mal por el otro lado, nada le resulta. Entonces, lo último que el ser humano hace, y debería ser lo primero, el ser humano lo que deja por último es, bueno, voy a confiar en Dios. Cuando eso debería ser lo primero, pero el ser humano dice, bueno, nada me resultó. Voy a confiar en Dios, a ver si es cierto que Dios hace algo por mí. Hay algunos que incluso se atreven a arrodillarse y decirle, si es cierto que existes, sácame de este problema. Si es cierto que existes, que yo ya no vuelva a tomar una copa de alcohol, que yo ya no vuelva a tomar o a fumar droga y es, si es cierto que existe, hasta se atreven a hablarle de esa manera al Señor. Cuando el ser humano lo primero que debería hacer, como muchos dicen cuando quieren que le suceda algo bueno, también tiene un dicho popular las personas y dicen, primero Dios. Primero Dios me salga este empleo. Primero Dios me voy a sanar. Primero Dios me va a alcanzar todo el cheque, la quincena. Primero Dios voy a ir a... Sí, dicen eso, pero cuando quieren hacer las cosas, ponen a Dios por último. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás nunca quiso hacer la voluntad del Señor. Jonás siempre quiso hacer lo que a él le daba la gana. Y cuando eso sucede, trae consecuencias muy malas. Después de esto, viene el ser humano corriendo hacia Dios. Y eso es lo que hace Jonás. Y usted puede ver todo el capítulo 2, hermanos, que es una oración. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás hasta en ese momento. No pudo orar cuando escuchó la voz de Dios. No pudo orar y decir, Señor, aquí estoy. Señor, vengo a orar, me inclino ante ti, me arrodillo, me postro ante ti. Señor, háblame por medio de la oración. Dime, dame instrucciones, ¿qué es lo que quieres que haga? No, en ese momento no oró. En ese momento Jonás dijo, yo voy a hacer mis caprichos. Pero ahora que está en medio del problema, la situación adversa, está en la oscuridad, cuando no haya qué hacer, cuando ya está amarrado, está prácticamente encarcelado, un pez se lo traga a él, ahora sí se pone a orar. Oh, me vino la enfermedad. Oh, Señor, me quitaron del empleo, me despidieron. Ahora va a orar. Ahora quiero ir al culto. Ahora quiero ir a la iglesia. Ahora sí quiero alabar. Y anda poniendo música allí. Hermano, se le olvidó hacer eso al inicio. Nunca lo tuvo en mente. Siempre quiso hacer su propia voluntad. Este capítulo 2 nos habla de nuestra dependencia hacia el Señor. Ahora que las personas están metidas en ese problema, ahora sí quieren buscar del Señor. Todo este capítulo 2 es un clamor. Es decir, Jonás, yo no sé si lo puede ver adentro del pez, llorando, clamando, gritando adentro del pez, en esa oscuridad, clamando, diciendo, Señor, sácame de esto. Yo no sé cuántos un día le han dicho, Señor, sácame de este hoyo en el que estoy metido. Señor, sácame de este problema en el que me metí. Mira lo que hice. Oh, sí, reconozco, me equivoqué. Hasta en ese momento, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho caso cuando el Señor le dijo? Ahora usted que está escuchando la palabra del Señor, no endurezca su corazón, no cierre su oído, escuche, el Señor le está hablando, Él lo quiere a usted, lo está llamando, le quiere dar algo mejor, no quiere que pase ese tipo de malas consecuencias como las que pasó Jonás por insistir en irse de la presencia del Señor.
Este capítulo 2 son gritos, hermanos, en oración. Son gritos postrados cuando ya está en el problema. Qué fácil hubiera sido decir, oh Señor, tengo esto aquí, lo pongo en tus manos, lo que tú digas, como usted diga, mi Señor. Fíjese, hermanos, este hombre, hermanos, al Señor le clama para que le perdone el haber sido desobediente. Eso es lo que hace. Jesús, hermanos, de hecho, abre la parábola a los dos hijos y dice, ¿qué les parece? Un padre llegó donde su hijo y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Este le dijo, oh papá, no quiero ir a trabajar a tu viña. Y se fue molesto, pero se arrepintió y fue. Luego fue donde el otro y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este le dijo, sí papá, ahorita voy, pero nunca fue. Jesús les pregunta a los fariseos y a todos los escribas que se habían reunido ahí, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos tuvieron que contestar, el primero hizo la voluntad del Padre. El que un día dijo no, pero se arrepintió y dijo, mi papá, el que me está pidiendo que trabaje en su viña, es el que me da donde vivir, es el que me da ropa, es el que me da calzado, es el que me da amor, es el que me da educación, es el que me da todo lo que tengo. Entonces le voy a hacer caso a mi padre. El otro dijo, sí, yo voy papá, pero no le importó y nunca fue. El que hacer la voluntad del Padre, hermanos, es mucho más importante que el hacer la voluntad de cada uno de nosotros. Es la oración de Jonás la que trajo misericordia de parte del Señor. ¿Qué hubiera pasado también? Eso es algo bueno de parte de Jonás. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jonás nunca ora al Señor? Fíjense que el versículo 2 de este capítulo 2 dice de la siguiente manera, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor. Y el Señor no dice la Biblia que se tapó los oídos. Dice, y Él me oyó. Si usted invoca al Señor, si usted le dice, Señor Jesús, yo soy tu hijo, Señor, yo he creído en ti, el Señor siempre lo va a escuchar. Desde el seno del Seol, dice, clamé y mi voz oíste. Seol, hermanos, en el Antiguo Testamento es infierno. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se ocupa es Hades. Seol, dice, Jonás se está sintiendo que él está en el mismo infierno. Desde el Seol clamé, desde ahí le grité, le pedí ayuda y el Señor me oyó, dice Jonás. Si Jonás, hermanos, estando adentro de un pez, en esa oscuridad, en esa suciedad en la que él está metido, incluso estando adentro del pez, no fue oculto a Dios. Dios sabía y Dios lo veía que estaba dentro de ese pez y el Señor lo escuchó. No importa en medio o adentro tan profundo que usted se haya metido en ese abismo, ese lugar tan malo, una situación tan adversa, una situación tan mala en la que usted se metió, que el Señor no lo pueda ver, que el Señor no lo pueda escuchar. Si usted le clama, si usted le dice, Señor, ayúdame, el Señor le va a ayudar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Recapitulando estos dos primeros, hermanos, para ver las dos etapas del hombre. El primero, Jonás huye de la presencia de Dios. Ese huir le trajo una consecuencia, un pez lo tragó. Y el número 2 dice que cuando ya está en el problema, ahora Jonás lo que hace es clamar al Señor, ora a Dios. El capítulo 3 se llama haciendo la voluntad de Dios. Mire que todo lo que tuvo que pasar para al final hacer lo que Dios quería que se hiciera. No hubiera habido necesidad de todo eso si hubiera hecho la voluntad de Dios desde el inicio. Ahora el capítulo 3 se llama haciendo la voluntad de Dios. Cuando recibimos y encontramos arrepentimiento de parte, hermanos, de nosotros para con el Señor, estamos nosotros agradando al Señor en ese momento. Jonás ahora se levanta y se va y predica lo que el Señor le había dicho. Dice el versículo 1, capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino, dice, de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fíjese lo que está sucediendo en este momento, hermanos. Algo que está pasando en esta situación. Fíjese, el versículo 10 del capítulo 2, hay algo en especial que no quiero dejar de decirlo. Dice el versículo 10 del capítulo 2, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿A dónde lo vomitó el pez a Jonás? Lo tiró a Nínive. No lo tiró para donde iba Jonás, hacia Tarsis. Cuando el pez lo vomita, escuche eso, hermano, el pez lo vomita, lo saca de del estómago del pez o de las entrañas del pez, lo tira, lo vomita, lo tira a Nínive. Cuando Jonás llega a Nínive, hermano, viene palabra de Dios por segunda vez. Y el Señor claramente, hermano, le está diciendo, ok, Jonás, ya entendiste, vas a hacer mi voluntad ahora, ya no vas a hacer lo que te dé la gana. De Jonás, ¿estás dispuesto a hacerlo? Jonás dice, sí, mi Señor. Ok, entonces ve a Nínive y ve a proclamar palabra de arrepentimiento. Jonás se levanta y empieza a proclamar palabra de arrepentimiento. Le dice, de aquí a 40 días será destruida. La palabra, hermanos, o el número 40, quiero decirle que en la Biblia representa lo que es una etapa de prueba. Una etapa, hermanos, en la que Dios trata con el hombre. Una etapa de prueba en la que vamos a ver qué sucede. De hecho, de aquí donde se deriva lo que es cuarentena. Para los que se familiarizan hoy en día con este término, cuarentena. Jonás le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive, hermanos, era una ciudad muy mala, que tenía mucho pecado, que había mucha idolatría, que había prostitución, que había fornicación, adulterio, mentira, infidelidad, había asesinatos, había robos, había de todo, hermanos. Eran unos hombres sanguinarios. Cuando salían a pelear en contra de otras ciudades, estos no tenían, hermano, compasión de nada. Por eso es que Jonás en un inicio no quería ir ahí, pero el Señor lo manda. Y el Señor le dice, predica arrepentimiento. Arrepentimiento es muy importante. Después de los 400 años de silencio, donde termina el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías y empieza el Señor a hablar nuevamente por un profeta, es por medio de Juan el Bautista. Y lo primero que Juan el Bautista empieza a hablar, hermanos, es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando a Jesús le dan aviso y le dicen, Juan el Bautista fue decapitado, le volaron la cabeza por decirle la verdad, hermanos, a Herodes. Hermano, quiero decirle que Jesús en ese momento se pone en pie y la Biblia que usted tiene dice, Jesús inicia su ministerio y lo primero que Jesús dice es, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Pedro, hermanos, termina diciendo en su primer discurso cuando se pone de pie en Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted ve, hermanos, en arrepentimiento significa dejar de hacer lo que hacíamos, dejar de pensar, dejar de sentir, no volver a hacer lo que éramos antes. El pasado queda atrás, nunca más volvemos a él. Entonces, Jonás predica arrepentimiento a tal punto que incluso el rey de Nínive se arrepiente. Amén. Amén. Y manda a que todos se pongan en ayuno. Es tremendo eso. Le llegó arrepentimiento a esta ciudad de toda su maldad, de todo lo que ellos hacían, de todo el pecado que existía donde ellos, el rey se arrepiente, convoca ayuno incluso a los animales. Y los animales estuvieron también en ayuno. Y dice el versículo 10, por causa del arrepentimiento y del ayuno, dice el versículo 10 de Jonás capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Mire qué bueno cuando alguien se convierte de su mal camino. Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Eh? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y me dijo un hermano un día, ¿y por qué dice que aquí Dios se arrepintió?
Quiero explicarle, hermanos, esto es muy importante. Cuando el arrepentimiento se aplica al Señor, no es porque Él se equivocó y dijo, oh, yo me equivoqué. El Señor, nuestro Dios, no se equivoca. Él es el Todopoderoso. La palabra arrepentimiento aplicada al Señor es un cambio de parecer. Y el Señor cambió de parecer al ver lo que los demás hicieron, al ver que se convirtieron de sus malos caminos, al ver que Jonás se puso a orar y clamó y se postró ante la presencia del Señor. El Señor cambia de parecer. Cuando usted viene y dice, oh Señor, es cierto, yo me equivoqué. Eso es bien difícil de decir, que una persona diga, fue mi culpa. Yo levanto la mano, es mi culpa, lo lamento. Qué difícil es eso para mucha gente. Pero cuando lo hacen, el Señor dice, ok, ya que hiciste eso, a partir de hoy empiezan las bendiciones en tu vida. A partir de hoy, no más maldición que alcanza hasta la cuarta generación, y de la cuarta a la cuarta y la cuarta, y nunca termina. A partir de hoy viene bendición a tu vida, porque tú te has arrepentido y has dejado de hacer el mal. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Capítulo 1 es huyendo de la presencia de Dios y haciendo sus caprichos. Capítulo 2 es corriendo hacia Dios y postrarse y clamar a Él. Capítulo 3 es haciendo ahora la voluntad de Dios. Vea cómo va el ser humano. Y el capítulo 4 se llama pensando que el ser humano sabe más que Dios. Nosotros tenemos un juego, hermanos, de unas cositas de cartón en donde hacemos preguntas bíblicas. Amén. Y me decía la niña, me hacía la pregunta y me dice, ¿qué utilizó Dios para darle una lección a Jonás? Utilizó algo que se llama calabacera. Una calabacera. Jonás no había sembrado, no había llevado la semilla, no había escarbado para el hoyo donde iba a ponerla, no había regado, no le había echado abono, no le había dado sol. La calabacera simplemente creció y le dio una bonita sombra a Jonás. Pero ahora, dice el ser humano, y esto va para todos aquellos que somos seguidores cristianos del Señor, y un día podamos llegar a pensar, ya dejamos de huir de Él, hemos venido a su presencia, hacemos la voluntad del Señor, y ahora ya queremos hacer que Dios haga lo que nosotros decimos. Señor, voy a ayunar y voy a orar, pero me cumple lo que te estoy pidiendo. No le podemos doblar el brazo al Señor. Si para Él no es correcto lo que vamos a hacer, Él no nos va a permitir que lo hagamos. Señor, yo quiero comprarme un carro, un Ferrari. Quiero correr a una velocidad, Señor. Y el Señor dice, no, eso no es para ti. Señor, me quiero lanzar desde un helicóptero o de un avión y tirarme en paracaídas. No hay de andar tentando al Señor. Esa es una de las tentaciones que el diablo le puso. Tírate desde aquí, le dijo, desde lo alto del templo al Señor, porque va a mandar sus ángeles a que te recoja. Hermano, cuando ya nosotros llegamos a pensar que sabemos más que el Señor, ahora ya con varios días caminando con Él, ya no creemos, nosotros nos creemos que lo sabemos todo. Yo recuerdo cuando no había leído la Biblia, nunca. Toda, pues, había leído porciones, había leído un versículo, el pastor donde me congregaba, y la leía, y ese es el día que yo leía la Biblia, el único día, el único versículo que el pastor leía, y ya nunca más entré en medio de la semana. Pero poco a poco el Señor fue transformándonos y fue llevándonos de acuerdo a la voluntad de Él. Y llegamos un día a leer la palabra de Dios, llegamos a conocer de la palabra. Él nos manda que escudriñemos su palabra y venimos a estudiarla. Y eso, hermanos, por eso el apóstol Pablo un día terminó diciendo, hermanos, la mucha letra mata. Estoy explicando con eso. Hay personas que llegan a pensar que saben más que Dios. Saben más que Dios. Y no es así, hermanos. Jonás llegó a pensar, a sentir, bueno, ya hice la voluntad de Dios y ante mi mensaje, mire, toda la ciudad se arrepintió. Jonás ya se creía que él era el bueno para esto. Y vea, hermanos, y empiezan las personas a menguar en el tiempo de oración. Ya no quiere ayunar mucho. Ya no quiere, ya dice cuando está aplaudiendo y todo, ya le duelen las manos. Ya no quiere estar mucho tiempo parado, ya quieren sentarse.
ya no se arrodillan tanto tiempo, ya con 5 minutos ya le duele la rodilla y se levanta. Aún así, hermanos, nosotros no lo entendamos. El Señor es perfecto. El Señor no se equivoca. Capítulo 4 del libro de Jonás, el profeta Jonás, hermanos, es pensando que sabe más que Dios. Dice Jonás en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas con la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínense, ya contestándole a Dios. Ya estaba de tú a tú, peleando con el Señor. Y dijo el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El Señor, hermanos, no se equivoca. Pero Jonás ya estaba hasta de tú a tú peleando con el Señor. No vaya a ser o vaya a sentirse usted un día y decir, bueno, ya tengo más de 10 años de ser cristiano. Pablo nos manda, tenga cuidado, no se vaya a deslizar. Amén, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una constante consagración para con Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie ahí donde usted está. Quiero pedirle que oremos por aquellas personas que andan huyendo del Señor. Aquellos que no quieren estar en la presencia de Dios mismo. Aquellos que quieren hacer y cumplir sus propios caprichos. Aquellos que no quieren la voluntad de Dios para su vida. Los que han cerrado su oído al Señor. Oremos por ellos. Oremos por nosotros que no deslicemos un día. Señor Jesús, gracias que nos hablas. Señor, ayude a cada familiar, a cada amigo, a cada persona, conocido, compañero de trabajo, compañero de estudios, Señor, que seas tú ayudándoles, Señor, que seas un atractivo para que vengan a tus pies y no huyan de tu presencia, que seas tú, Señor, obrando, bendiciendo en todo momento. Ayúdales, Señor, y si es necesario usar a un pez que los trague, Señor, para que oren y clamen. Hazlo, Señor, pero atráelos hacia ti, Jesús. Ayude, Señor, a cada uno de ellos para que hagan tu voluntad y no la voluntad de ellos. Ayúdanos a nosotros a no repalar, Señor, a hacer siempre tu perfecta voluntad. Escucharte, Señor, a estar sensible a tu voz, Jesús. Ayúdanos en todo momento a todos, Señor, y ayúdanos a nosotros que enseñamos y llevamos tu nombre a otros, a abrirnos puertas para alcanzar más personas, para llegar a otros que no te conocen, Jesús. En su nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero pedirle que comparta, que anuncie con otros, dígale que me escriba por texto, por WhatsApp, que me llame, no hay ningún problema, hermanos. Ahí tiene el número en pantalla, hermanos. Refiéranos si usted no es de esta ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, porque hay otra ciudad de Las Vegas, allá en el estado de Florida, pero estamos en el estado de Nevada. Aquí, hermanos, si usted conoce a alguien que no conoce de Jesús, que anda perdido, que está en un abismo, que está viviendo en oscuras, hermanos, refiéralo con nosotros. Para nosotros es un gusto poder hablarle del Señor a alguien más. Gloria al Señor. Quiero desearle, como siempre, que la paz, la gracia, la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor Jesucristo le bendiga.